Buenas tardes, aquí en el canal Mámbame Huevo, hoy entrevistaremos a Gabriel García Márquez. Pase adelante, por favor. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Gabriel García Márquez. Manuel. Listo. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Podrías presentarte? Soy Gabriel García Márquez, pero los panas me dicen Gabo. ¿Me da el permiso de concederme? Claro. De llamarlo Gabo. Claro, Listo, mucho Gabo. gusto. ¿Le importaría si empezamos con las preguntas? Claro, a eso vine. Listo. Gabo, ¿qué elemento de la ficción y qué elemento de realismo contiene su obra y cómo podríamos diferenciarlo? La obra contiene muchos elementos ficticios como elementos reales. Elementos ficticios contiene como la historia, la narración no lineal, ya que esta historia se cuenta con flashbacks, por lo tanto, estamos por ejemplo en un 3 de marzo y aparecemos en un 1 de marzo, ¿sabes? También tenemos a los personajes casi que imposibles de hacer en la vida real, son como personajes ficticios, ¿sí? También hay muchos elementos reales, como por ejemplo lo humano que era Santiago Anaza, porque obviamente nadie puede aguantar una muerte tan real como la que sufrió él. También un elemento real es su muerte, nadie puede aguantar una muerte así. No. No, pues eso es más que todo. ¿Qué te llevó a combinar ficción y realismo en tu historia o en tu crónica? Pues más que todo que una crónica no sería muy interesante que digamos si solo es realista. O sea, si no tiene nada de ficción, ya que hay muchos lectores, lo que más prefieren es leer algo ficticio. Como también hay muchos lectores que lo que más prefieren leer es algo realista. Por lo tanto, una combinación de los dos, vi cómo quedó y dije, está bueno, así lo voy a dejar. ¿Qué giros tuvo tu obra? No, más que todo giros narrativos así muy importantes fue que pasamos de ver cómo Santiago Nazar era una persona que simplemente iban a matar, a ver cómo le van a matar por según quitarle la virginidad a Ángela Vicario. Pero ese es el más relativo, más que todo, o sea, ese es el más importante, más que todo. ¿Qué te hizo hacer ese giro o ese cambio tan brusco en la historia? Pues realmente no es tan brusco que digamos, porque o sea, tenía que haber una razón por la que la vayan a matar, no lo podían matar porque sí. Por lo tanto, sí, tuve que poner una razón por la que lo quería matar. ¿Cuál fue el imaginario para inspirarte en esa época? El imaginario, Sin presiones, Gabriel García Márquez. Tranquilo, aquí nadie lo va a saltar. el imaginario refleja una época del machismo, del honor y una fuerte creencia en que la mujer solo servía para dos cosas: cocinar y procrear. Por lo tanto, eso es más que todo el imaginario de la época. Muchas gracias por su comprensión. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Que pase un crítico. Que pase el crítico que va a decir cómo escuchó o cómo pensó o cómo cree la obra. Adelante. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Ok. Mi nombre es Oscar Bolaños y soy un crítico bastante reconocido en el mundo de la literatura, porque he dado bastantes críticas a libros bastante grandes, como por ejemplo un cuento de Edgar Allan Poe, que se conoce como El gato negro, o también como otro que digamos, no sé, El Principito. Okay. Bueno, he tenido varias críticas a varios libros bastante famosos como cuentos. Listo. ¿Le importaría si empezamos con las preguntas? No, vale. Listo. ¿Qué piensas de que el autor haya escogido una crónica? Pues es lo que mejor cuadrada para todo, porque una crónica consiste en ser una historia contada cronológicamente, y eso es lo que Gabriel García Márquez nos quiso explicar como todo en esa historia.
no fue contando parte por parte en diferentes perspectivas de cada personaje. ¿Qué es una crónica? Una crónica es una narración que se basa en contarnos todo cronológicamente en forma que va pasando el tiempo o en cualquier perspectiva que tú puedas verla. Por ejemplo, yo puedo estar en mi cuarto viendo teléfono, mientras que mi mamá puede estar en la sala, en la cocina cocinando, y de la nada entra a mi cuarto y ve que yo estoy viendo, no sé, una serie animada o cualquier otra cosa. Esas son dos perspectivas muy diferentes que pasan en el mismo transcurso del mismo tiempo. En eso consiste una crónica. ¿Por qué era importante la crónica a ser escogida? Es bastante importante porque eso es la historia, básicamente. Se enfoca en mostrarnos todo lo que pasa. Se enfoca en mostrarnos todo lo que pasa alrededor de la muerte de una persona que es Santiago Nazar. Listo. ¿Cómo hacía el autor para enganchar a los lectores a su obra? Básicamente se enfocaba mucho en dar información o mostrarnos cosas que nosotros no nos podríamos haber esperado. O simplemente daba información mucho antes, porque fíjate que en el principio del libro nos informan a todos de una vez que Santiago Nazar se va a morir, pero nosotros no sabemos el por qué. Santiago tampoco sabe el por qué. A la medida que vas leyendo la obra, tú te vas enterando el por qué lo quieren matar. Pero básicamente se basa en eso, en darnos información que a nosotros nos enganche o ponernos una incógnita. Por ejemplo, al final del libro no se sabe si Santiago Nazar sí fue el amante o no fue el amante de la muchacha. ¿Sabría explicarme cómo lo logró enganchar? ¿Algún ejemplo, etcétera? Espere, la verdad estoy pensando, no sé. Dale, no se preocupe, sin impresiones. Al final del libro, Ángela Vicario, nadie supo al final quién fue el que le quitó su virginidad, porque ella tampoco estaba consciente de quién fue el que se lo quitó. Y de hecho, ella sentía cierto sentimiento de culpa, porque ella supo que lo mataron por culpa de ella. Pero al final no fue culpa de Santiago Nazar, porque Santiago Nazar no sabemos si él fue el que estuvo con ella en sí. Para ti, ¿por qué fue que Gabriel García Márquez escogió esa época? Más que todo para reflejar una historia que refleja demasiado el abuso que recibían las mujeres en esa época. Las mujeres técnicamente en esa época supuestamente no servían para nada, que solamente en la cocina, en la casa y para mantener a los hijos y más nada. Ese era el pensamiento. Él estaba reflejando en su obra mucho abuso hacia la mujer y cierto abuso hacia el hombre, porque mataron a alguien simplemente porque le quitó la virginidad a Ángela Vicario, mientras que no fue así, o no sabemos si fue así. ¿Usted qué piensa de que Gabriel García Márquez se inspiró, obtuvo una respuesta, escuchó una historia para poder hablar o para poder escribir esa historia en esa época? Lo más seguro fue que él llegó a vivir ciertos abusos hacia la mujer, porque recordemos que él es un escritor que estuvo varias décadas atrás, porque él tuvo mamá y todo eso, y capaz el papá logró abusar de su mamá, no sexualmente, sino físicamente o verbalmente, insultándola o dándole ciertos golpes por no haber hecho algo como él quería, o también varios chismes que le hayan dado. Ok, muchas gracias. De nada, mucho gusto. Mucho gusto. Hablamos el malte. Aquí en el canal de Mámame Huevo hemos escuchado la historia, hemos criticado a Gabriel García Márquez, hemos entendido un poco más de por qué hizo su historia y finalizamos con un crítico. Espero que les haya gustado este canal. Les haya gustado este canal y este podcast. Espero nos ganemos un 5. Bueno,
Bueno, hacemos otro intento. Muchas gracias por su atención, se les aprecia.